Felices de acompañarte nuevamente aquí en esta nueva edición y hoy vamos a conocer mucho más del patinaje artístico aquí en nuestro país. ¿Te gustaría saber cuáles son esos grandes beneficios que trae este gran deporte aquí en Paraguay? Todo te contamos a continuación aquí en el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima. Porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima. Para su línea de productos, Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Y es un placer tenerla aquí a la profesora de patinaje Marta Arias. ¿Cómo estamos, Marta? Queremos saber mucho más de este deporte que te apasiona. Sé que hay muchos aficionados detrás. Y lo más importante es saber cómo está visto el patinaje artístico en nuestro país. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, les comento que el patinaje artístico desde el año pasado más o menos está en auge por el tema de que hay una serie que mueve a todas las niñas. Y desde ese momento hizo que el patín crezca, no sé, como un 100% a nivel país. Nosotros tenemos una confederación que rige a todo lo que sea el patinaje artístico sobre ruedas. Okay. Y dentro de la confederación hay 3 federaciones, una en Encarnación, que sería la de Itapúa, otra en Central, que sería Asunción y alrededores, y otra en Ciudad del Este, que sería la de Alto Paraná. Genial. ¿Y qué es lo que le hace atractivo al patinaje artístico? Y la verdad que es un deporte bien diferente, porque es, aparte de ser un deporte, combina lo que sea preparación física y cosas físicas con una parte artística. Generalmente tenemos, no sé, la diferencia sería es una mezcla de danza con un poco de deporte, gimnasia artística y todo eso, porque como hacemos piruetas, saltos y todo eso mezclamos dentro de una coreografía que tiene que ser un baile combinado con parte física. Ya, perfecto. ¿Y esto es más un deporte para hombres, para mujeres? Y ¿Mixto? la verdad que tenemos, es mixto, pero en Paraguay tiene mayor recepción por parte de las mujeres, así mismo. Genial. ¿Y sobresalen? Sí, muchísimo. Tenemos, a nivel nacional tenemos competencias primero por regiones y luego de eso salen las clasificadas a nivel para competir en el campeonato nacional, que se hace todos los años. Y también tenemos a nivel internacional, tenemos para patinadoras paraguayas y paraguayos que se van a campeonatos internacionales, sean sudamericanos, panamericanos o mundiales. El año pasado tuvimos 2 campeones panamericanos y representantes a nivel mundial muy buenos, que quedaron entre los 10 mejores del mundo. Entonces estamos pisando fuerte. Sí, vamos la bien verdad que en ese bastante sentido. Bien, así mismo. Bueno, y en lo que respecta a las categorías del patinaje, para poder entender mucho más. Bueno, nosotros empezamos con niveles básicos, que son cuando generalmente empiezan las chiquitas. Tenemos niñas a partir de 3 años que pueden empezar a competir. O igual, o sea, tenemos desde 3 años y los mayores tienen como 25. Para todas las edades, no hay así discriminación por eso. Perfecto. ¿Hay un tiempo, un plazo de práctica o es todo en todo momento y la constancia por sobre todo? Así profe? mismo, la perseverancia es lo que hace que sobresalgan las patinadoras. Es un deporte muy sacrificado porque, como te comentaba, se trabaja, aparte de parte física, se trabaja mucho equilibrio, concentración. En la parte artística, es una suma de todo, entonces es bastante pesadito, pero eso hace que se vea bien cuando vos ves una coreografía así en el escenario, así mismo. Y trae buenos beneficios, por ende. Muchísimo, sí, porque tonifica el cuerpo. El mayor beneficio del patinaje es que tonifica las piernas, los glúteos, el abdominal, trabaja todo el cuerpo en general. Y además se trabaja mucho la concentración, la elasticidad, la parte artística porque se marcan bailes, mucho baile, entonces es una mezcla de todo. Imagínate tener todo coordinado, así mente, mismo. Cuerpo, alma, todo. Porque eso es lo que se busca, o sea, los mejores del mundo ves una cosa, o sea, así completa. Bueno, ¿y qué pasa en esas caídas? ¿Qué pasó con la persona que no consiguió el equilibrio ahí? Nada, en la práctica uno, o sea, este deporte es me caigo y me levanto y te enseña a levantarte y a levantarte porque es lo normal que la gente se caiga y que
a base de eso vaya aprendiendo. En las competencias sí descuenta un poquito, pero es parte del trabajo, o sea, no. Y en no lo que afecta respecta nada. a las precauciones a la hora de montar, de poner los patines. Y generalmente nosotros cuando enseñamos a las niñas primero sin patines los trucos para empezar y luego empezamos a hacer con patines. Ya. Y así como todos se caen y se aprenden a levantar, o sea, no, en general, es muy difícil que se lastimen mal. Siempre se caen y ya se saben a caerse porque la práctica les hace eso. Perfecto, pero siempre está bueno. Esto creo que es un poquito independiente al patinaje artístico, pero siempre está bueno tener todas Las precauciones, las claro, precauciones. muñequeras, rodilleras, así mismo. ¿Verdad? Sí, claro que Porque sí. está el otro tipo de patín que es Los un poquito al rollers. aire libre. Sí. La verdad que este patín ¿De también diferencia cuál sería? ¿Muy mínima o...? cuando se empieza recién con los rollers es más difícil, es más fácil, pero Ok. para hacer las cosas ya competitivas con los rollers no se puede hacer lo mismo que con los patines. Perfecto. Esa Y es la bueno, y si diferencia. yo ahora con todo lo que me dijiste, profesora Marta, tengo ganas de empezar con mis clases de patinaje artístico, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, yo tengo mi academia, que estoy en el Colegio San Clemente María. Les voy a pasar después el número, seguramente Sí, va a salir más abajo. a través de las Sí, redes. Así mismo, pueden entrar a Academia Patinaje Artístico Marta Arias Sí. o pueden fijarse en la página de la FEDECEP, que es de la Federación Central de Patinaje. Ya. Y ahí van a ir mostrando para que hay la mayoría de las clases, o sea, para las academias tienen clases para niños, casi todos, y algunas para adultos. La verdad que Ya. es un deporte muy divertido porque se te pasa la hora volando y haces ejercicio y cada Sí. vez te vas emocionando y entusiasmando más. Y yo que ya estoy un poquito grandecita, No hay es problema. tarde para mí. Claro que no. Entonces Si te me animás, te sumo ya. esperamos. Genial. Gracias, Marta. Me encantó Muchísimas conocer gracias. mucho más de tu trabajo. Y bueno, bien por los talentos paraguayos que triunfan con el patinaje artístico a nivel internacional. Un placer. Gracias igualmente. Muchísimas gracias. Así compartimos lo mejor en el Plus de la Tarde. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos.